Una vez que Pink Floyd se despojó completamente de la influencia y el liderazgo de Syd Barrett, pudieron emprender un camino de reinvención musical e identitaria, con un funcionamiento colectivo y mejor repartido. Y la primera oportunidad para intentar demostrarlo llegaría por el lado de la cinematografía, cuando el director Barbara Schroeder los convoca para componer la banda sonora de su película More. El resultado vio la luz el 13 de junio de 1969 con el título Soundtrack from the Film More, un disco calificado por la crítica como irregular y accidentado, que si bien no logra despegarse de la psicodelia underground heredada de Syd Barrett, contiene algunos fragmentos duros, matizados con espacios instrumentales y varios pasajes de folk acústico, evidenciando la capacidad de la banda para crear ambientes y sonidos más accesibles, con lugar para momentos melódicos e intimistas. Ese laboratorio sonoro, que también incluyó dos de los temas que la banda había desarrollado anteriormente para una ópera rock motorizada por Roger Waters, titulada The Man and the Journey, que no prosperó, volvería a colocarlos en las listas de éxitos, tanto en el 9º lugar del Reino Unido, como el 153 de los Estados Unidos. Unos pocos meses después, precisamente el 25 de octubre de 1969, vuelven al mercado con Ummagumma, su primer lanzamiento en formato doble, cuya primera placa está destinada a registros en vivo de sus anteriores trabajos, y la segunda es una obra experimental de estudio, integrada por un tema solista de cada uno de los músicos. Respecto de esta última, la libertad creativa de la que gozó cada miembro de la banda, absolutamente desprovista de formato comercial, se expresa en una amplia paleta de sonidos, tanto que algunos críticos lo consideraron un experimento musical fascinante, mientras que otros lo catalogaron como demasiado errático y autoindulgente. No obstante, contribuyó para que se consolidaran como una banda innovadora del sonido psicodélico entre sus seguidores, alcanzando el 5º lugar en las listas del Reino Unido y el puesto 74 en Estados Unidos, país donde terminó siendo certificado con disco de oro en febrero de 1974 y disco de platino en marzo de 1994, al registrar las 250.000 y 500.000 copias vendidas respectivamente. Ese mismo año nuevamente son tentados por el cine, al ser convocados a participar en Roma de la banda sonora del filme Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni, aunque las exigencias que imponía el realizador provocaron que más del 60% del material que desarrollaron al efecto fuera finalmente descartado. Algunas de estas composiciones se dieron a conocer años después en reediciones y copias pirata, aunque una de ellas daría origen a uno de sus grandes éxitos futuros y se daría a conocer como Ascendam. De regreso en su país, entre febrero y abril de 1970, Roger Waters tiene la oportunidad de incursionar nuevamente en la cinematografía, esta vez junto al multiinstrumentista y compositor Ron Geesin, para un documental de Roy Battersby, titulado The Body, cuyo álbum se terminó publicando el 28 de noviembre de 1970 y cuyo tema Get Birth to a Smile es interpretado por todos los miembros de Pink Floyd. Respecto de su interacción con Waters, Geesin observó que podía ser muy brusco con quienes lo rodeaban, quizá como uno de los rasgos distintivos del peso que el bajista ejercía en el grupo, a partir de la salida de Syd Barrett. Unison, posiblemente el más cercano de sus compañeros, resulta coincidente, ya que recuerda que podía resultar aterrador, y agrega que la dinámica en el seno de la banda era similar a una pequeña unidad del ejército o una escuela preparatoria, ya que podían oscilar fácilmente entre el amor y el odio. A partir de marzo, y en simultáneo con los últimos retoques a The Body, la banda se dispuso a trabajar en su siguiente álbum de estudio, utilizando como base muchos fragmentos desechados de Zabriskie Point, lo que les permitió en poco tiempo ingresar a EMI Studios para realizar el proceso de grabación, el cual se extendería hasta el mes de julio. Aprovechando que Pink Floyd debía llevar a cabo una serie de presentaciones en Estados Unidos, desde comienzos de abril hasta mediados de mayo, convocaron a Ron Geesin para otorgarle cohesión y formato orquestal a la larga suite que daría título al álbum, la cual tomaría forma definitiva con la participación de la EMI Pops Orchestra, y un coro de 20 voces dirigido por John Oldys. Esta quinta placa en estudio, originalmente concebida como The Amazing Pudding, finalmente salió a la venta el 2 de octubre de 1970 con el título Atom Heart Mother, a raíz de una noticia publicada en el periódico vespertino Evening Standard. El resultado consistió en un álbum experimental que combina elementos progresivos y orquestales, cuya cara principal la ocupa la extensa suite, y la siguiente está conformada por temas individuales de los músicos, tal como lo hicieran en Ummagumma. Si bien no es un trabajo conceptual en sentido narrativo, resulta climáticamente cohesivo, con un sonido más sofisticado y mayor cuidado de la atmósfera, de los efectos y las dinámicas instrumentales, aunque conservando un nivel de libertad psicodélica.
La mayor parte de la crítica que recibió se centró en la suite, y en ese sentido las opiniones se mostraron divididas, aunque los que mayor desagrado terminaron expresando al respecto fueron Waters, Gilmour y el propio Gysin. Aún así, a pesar de haber sido considerado inaccesible y representar un paso atrás, fue el primero de la banda en liderar la lista de éxitos británica y en ocupar el puesto 55 del Billboard 200, el más alto a la fecha en ese país. Asimismo, la repercusión internacional que provocó le permitió acceder al lote de los 10 mejores álbumes posicionados de Alemania, Italia, Dinamarca y Países Bajos, y atento a sus niveles de ventas, fue distinguido con certificación oro en su país, al igual que en Estados Unidos, Alemania, Francia y Austria, y certificado con distinción platino en Italia. Una proyección comercial que no solo les permitió saldar las enormes deudas que habían acumulado a la fecha, sino que habría despertado el interés de Stanley Kubrick para incluir parte de la suite en su próxima película, A Clockwork Orange. Respecto de los motivos que imposibilitaron la consecución de este nuevo proyecto asociado con el cine, existen dos versiones. La primera sostiene que fue por decisión de la propia banda, para no verse involucrada con el contexto de violencia implícito en la película, y además, según Nick Mason, porque Kubrick se había rehusado previamente a contar con música de Pink Floyd para la banda sonora de 2001, A Space Odyssey. Y la segunda versión, mucho más concisa, considera que si bien el afamado director tenía conocimiento del material de la banda, en ningún momento consideró alternativas que lo apartaran de incluir piezas clásicas preexistentes en la cinta. El siguiente trabajo se realizó de manera muy interrumpida, debido al apretado calendario de giras comprometido, a la falta de una dirección clara sobre la cual trabajar, y a la necesidad autoimpuesta de contar con los recientes equipos de grabación de 16 pistas, lo que obligó a recurrir a diferentes estudios durante el proceso de registro. En definitiva, fue un proceso que empezó el 4 de enero de 1971 y concluyó el 30 de octubre con la salida del álbum Middle en el mercado de Estados Unidos, anticipándose al Reino Unido. Y contrariamente a lo que ocurrió con la placa anterior, esta vez su larga suite que ocupa toda la cara B del disco, fue generalmente bien acogida por los medios, y terminaría siendo considerada precursora del estilo de álbum conceptual que adoptarían a futuro. Su formato cohesivo y narrativo condensó la experiencia psicodélica y experimental, estableciendo un estilo que unía progresión instrumental, efectos de estudio y melodía, logrando integrar improvisación y vanguardia con canción y melodía. Si bien en Melody Maker consideran que suena como la banda sonora de una película inexistente, en la revista Rolling Stone destacan que David Gilmour se erige como verdadero baluarte de una banda que retorna a una senda de crecimiento. De hecho, y refiriéndose a la suite Echoes, el guitarrista considera que significó el momento en el que encontraron su enfoque. En el Reino Unido alcanzó el tercer puesto en la lista de éxitos de su país, aunque la performance que exhibió en Estados Unidos fue muy inferior, ya que se posicionó en el 70º lugar del Billboard 200, producto en gran medida de la deficiente campaña publicitaria que desarrolló Capitol Records en ese territorio. Sin embargo, y una vez que la banda triunfó en ese país, el tiempo le daría revancha, ya que el 29 de octubre de 1973 terminaría siendo distinguido con certificación oro por parte de Recording Industry Association of America, y doble platino el 11 de marzo de 1994. Entre el 4 y el 7 de octubre de 1971, se trasladan a Italia para filmar un documental musical sin público, dirigido por Adrian Maven, en el Anfiteatro Romano de Pompeya, el cual se terminaría estrenando en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo el 2 de septiembre de 1972, con el título Pink Floyd, Live at Pompeii. Para algunos críticos resultó pretenciosa o demasiado intelectualizada, mientras que otros la celebraron como una obra de arte visual y musical, distinta a todo lo que se conocía de ese género musical en aquel tiempo. Durante esa década, estaría destinada a circular en salas pequeñas y en universidades como película de culto, y su formato inspiraría mucho después a otras bandas a realizar producciones de corte similar. Luego de las 27 fechas que le significó a Pink Floyd su recorrida por Estados Unidos promocionando Middle, y cuya última presentación aconteció el 20 de noviembre de 1971 en el Taft Theater de Cincinnati, ya de regreso en su país, pese a reconocer que por fin se sentían recompensados por los esfuerzos que habían invertido hasta aquí, se vieron enfrascados en un formato musical que les impedía encontrar nuevos aires de inspiración creativa, rayano en el aburrimiento. Tan es así, que Waters planteó la necesidad de imprimir un cambio de rumbo en su propuesta musical, y a tal efecto, se reunieron en la casa del baterista Nick Mason en Camden, para discutir el nuevo enfoque que adoptarían y determinar los pasos a seguir.
Poco tiempo después, se trasladaron a los estudios de Decca, en West Hampstead, para comenzar a desarrollar el nuevo material, aunque utilizando algunas ideas que habían trabajado en el pasado y que no prosperaron. 2 semanas después de intenso trabajo, contaban con la versión preliminar de una nueva obra de 10 pistas, la cual ensayaron durante otras 2 semanas en el local de práctica de los Rolling Stones en Bermondsey, dispuestos a presentarla en vivo, y luego pasaron varios días en el Rainbow Theatre, configurando su nuevo sistema de sonido. La denominaron provisionalmente The Dark Side of the Moon, pero cuando se enteraron que el título ya había sido utilizado por la banda Medicine Hat en su placa de 1971, lo cambiaron por Eclipse, A Piece for Assorted Lunatics. El 20 de enero de 1972, estrenaron el flamante material en el escenario del Bratton Dome de esa ciudad, pero las cintas de efectos de sonido se desincronizaron fatalmente después de algunos temas y el clima entre los músicos se volvió incómodo y tenso, por lo cual, se vieron obligados a interrumpir su interpretación y explicar que la obra aún estaba en construcción y no se encontraba lista para ser presentada de esa forma. Acto seguido, continuaron el concierto con material conocido. A partir de allí, y a medida que la presentación del espectáculo se sucedía, las fallas iniciales se fueron resolviendo y transformándose en el esqueleto definitivo de su próxima placa de estudio. Luego de 12 presentaciones en el Reino Unido, el 17 de febrero les llegó el turno de actuar en el Rainbow Theatre de Londres ante un grupo de periodistas y algunos invitados dispuestos a grabar un bootleg, quienes al término de Eclipse, la última canción de la suite rematada con un bucle de voces incorpóreas y una sirena antiaérea que se apagaba lentamente, le dieron su aprobación con un aplauso entusiasta. Si bien lo que la banda presentó esa noche diferiría levemente de lo que terminarían registrando en el futuro álbum, la buena impresión que dejaron se vería reflejada en los medios especializados, y dejaron en claro que la extravagancia psicodélica cósmica de Syd Barrett había dado lugar al aspecto terrenal emocional de Roger Waters. Ese mismo mes, les llega su tercer coqueteo con el cine, que derivaría en la segunda producción para la pantalla grande que realizarían, cuando nuevamente el director Barbel Schroeder les entregó la edición final de su film La Ballet, y los instruyó para que desarrollen su banda sonora. El disco fue compuesto y grabado en Strawberry Studios de Francia, en tan solo 2 semanas intercaladas en la gira, y Ron Geesin aportó arreglos de instrumentos poco convencionales, efectos de cinta y asesoramiento conceptual, para sincronizar la música con escenas de la película. El 2 de junio de 1972, la placa ya circulaba en el mercado británico con el título Obscure by Clouds, la cual, comparada con More, ofrece un material más pulido y cercano al formato de canción, con una sonoridad directa y concisa, donde predominan el folk y el rock melódico con pasajes atmosféricos, aunque sin abandonar las atmósferas experimentales. Su estilo híbrido combina instrumentales evocativos con canciones de corte próximo al pop y sirvió como ensayo general para el sonido que cristalizaría en su siguiente trabajo, el que los proyectaría a niveles astronómicos, tanto como el que haría referencia a su propio título. Aparte de consolidar su tendencia hacia una estructura más accesible, introdujo la balada emocional y la canción crítica con toques de humor negro, formatos que Waters explotaría más adelante. La crítica del momento lo consideró un trabajo menor, condicionado por su función de banda sonora, e incluso menos ambicioso que Middle, aunque muchos destacaron la madurez en la escritura de canciones, y la búsqueda de un equilibrio que potencialmente los proyectaba a un público masivo. Con el tiempo, esa percepción cambió, y fue revalorizado como un disco de transición clave que abandonaba la experimentación dispersa de Ummagumma y les abría el camino al sonido conceptual y depurado de los 70. Obtuvo el 6º puesto en el ranking de éxitos del Reino Unido y el 46 en el Billboard 200, alcanzando la certificación oro en 1997. Mientras la banda continuaba su gira, perfeccionaban su espectáculo y la obra que presentaban de manera paulatina, acercándolos a la estructura que adoptaría finalmente. Asimismo, aprovechaban a realizar los trabajos de estudio que darían forma a la placa, también de manera segmentada, ya que entre el 31 de mayo y el 5 de junio de 1972, iniciaron las primeras sesiones en Abbey Road Studios con ajustes de base y pruebas de sonido. Contaron con los servicios de un joven Alan Parsons como ingeniero, repitiendo el rol que desempeñó junto a Peter Brown en Atom Heart Mother, esta vez asistido por Peter James, y disponiendo de las grabadoras de cinta de 16 pistas recién instaladas en el estudio. A partir de ahí, fueron desarrollando sesiones de grabación salteadas por tandas en la medida que la agenda de presentaciones se los permitía, las cuales demandaron hasta enero de 1973.
momento en el cual llevaron a cabo el proceso de mezcla final y debieron convocar al productor Chris Thomas para encontrar un equilibrio, ya que Roger Waters y Nick Mason preferían un sonido seco, mientras que David Gilmour y Rick Radd se inclinaban por una mayor reverberación. Parsons recuerda que las sesiones que llevaban a cabo eran intensas, pero no exentas de distracciones, y que los descansos más frecuentes que se permitían eran para ver Monty Python o los partidos de fútbol del Arsenal. En definitiva, un trabajo de estudio en Abbey Road a lo largo de 8 meses desde su inicio, casi tantos como los que requiere una criatura para desarrollarse en el vientre de su madre. Recién cuando comprobaron que el álbum de Madison Head había fracasado comercialmente y no tendrían problemas legales, volvieron a retomar el título que habían adoptado inicialmente, cosa que ocurrió a partir de septiembre, en plena recorrida por Estados Unidos. Cuando Judy Trem, la esposa de Waters en esa época, tuvo la oportunidad de escuchar la copia final, rompió en llanto, y eso fue interpretado por el bajista como una muy buena señal. Como parte del tramo europeo de su recorrida, y en su paso por Francia, la banda se presentó en Marsella junto al ballet de Roland Petit, cuyos ensayos habían sido grabados previamente para la televisión local el 21 de noviembre de 1972 y cuya performance la repetirían en París al año siguiente. El 27 de febrero de 1973 se lleva a cabo la presentación oficial a la prensa en el London Planetarium como un espectáculo auditivo y visual, aunque la banda no asistió al evento, y su presencia en el lugar se limitó a estar representados por figuras de cartón de tamaño natural, ya que consideraban que ese edificio no ofrecía las condiciones estructurales necesarias para reproducir apropiadamente las complejas mezclas de audio que contenía su trabajo. El único desprevenido de la banda que se presentó en la premiere fue Richard Wright, quien inmediatamente se retiró al enterarse de la postura que habían adoptado sus compañeros. Una vez que The Dark Side of the Moon cobró forma de vinilo, comenzó a circular en las disquerías de Estados Unidos de la mano de Capitol Records a partir del 1 de marzo de 1973, y en el Reino Unido el 24 de ese mes, patrocinado por Harvest Records. Respecto del icónico arte de tapa, a cargo nuevamente de Hipgnosis, Aubrey Powell y Storm Thorgerson, compañeros de estudios de Syd Barrett en el Cambridge High School for Boys, propusieron 6 portadas, basados en el pedido de Rick Radd de contar con un diseño elegante y simple, más gráfico y menos fotográfico. Incluso los artistas del estudio llegaron a considerar la idea de contar en una de ellas con Silver Surfer, el personaje de Marvel, seguramente muy distinta a la que terminaría utilizando Joe Satriani en su álbum casi 15 años después. Finalmente, optaron por una de las versiones del prisma que refracta la luz en 6 colores, elaborado por George Harvey. Los primeros lanzamientos incluyeron dentro de una funda desplegable 2 pegatinas con temática de pirámides y 2 pósters, uno de la banda en concierto, y otro con las pirámides de Egipto fotografiadas a medianoche en infrarrojo por Storm Thorgerson, y esas ediciones se pudieron ofrecer a la venta sin encarecer el precio del disco, gracias a que la banda aceptó una reducción en sus regalías. La edición original británica de Harvest se identifica con un prisma azul sólido en los rótulos de cada cara del disco, en lugar del triángulo negro sombreado utilizado en la mayoría de las demás versiones. Respecto del contenido en sí del álbum, puede decirse que responde a un formato conceptual explícito y no se limita a ser una colección de canciones independientes, ya que cada tema está articulado dentro de una unidad temática y musical. El uso de transiciones fluidas entre los diferentes temas, casi sin silencios, hacen que se perciba como una pieza continua, reforzando la sensación de obra unitaria. A lo largo del disco, muchas de las canciones que lo integran incluyen voces de entrevistas formuladas por Waters a técnicos, personal de apoyo, amigos e incluso su propia esposa, en forma de preguntas y respuestas. El propio Paul McCartney y su esposa Linda también fueron entrevistados, aprovechando que estaban en Abbey Road grabando Red Rose Speedway con su banda Wings, aunque sus respuestas sonaban demasiado preparadas y poco espontáneas, por lo cual terminaron siendo descartadas. Uno de los aspectos que terminó judicializándose se refiere a la participación de Clark Torrey en el tema The Great Gig in the Sky, ya que el domingo 21 de enero de 1973 acudió invitada por Alan Parsons y aportó su voz en esa pista. Pero dado que las instrucciones que recibió al hacerlo fueron muy erráticas y se limitó a improvisar gemidos, gritos y lamentos, terminó disculpándose y luego de cobrar 30 libras se retiró, asumiendo que su registro no era gran cosa y quedaría descartado de la edición final. Cuando comprobó que no fue así y que su nombre no figuraba en los créditos, inició una demanda que en 2004 obligó a la banda y a la discográfica a reconocerle derechos de coautoría y regalías.
Waters, impulsor creativo de la temática y autor exclusivo de la lírica, se inspiró, en parte, en la dura experiencia por la que atravesaba su ex compañero Syd Barrett. En ella, se abordan cuestiones universales de la experiencia humana, como el paso del tiempo, la muerte, la locura, la alienación, la avaricia, la violencia, la burocracia y las presiones de la vida moderna, aspectos que se presentan a lo largo del disco como un intento de significar la fragilidad de la condición humana. Una vez que empezó a circular en la calle, en poco tiempo se convirtió en un fenómeno comercial sin precedentes en el género y en un éxito masivo a nivel mundial de crítica y público. El 17 de marzo de 1973, debutó en el puesto 95 del Billboard 200 y el 28 de abril alcanzó el primer puesto, manteniéndose allí durante una semana, aunque siguió figurando en las listas durante poco más de 19 años, hasta el 7 de abril de 1992, equivalente a 991 semanas consecutivas, convirtiéndose en el álbum que más tiempo ha permanecido en el ranking de éxitos de la historia musical. Del mismo modo, aparte de haberse convertido en el más exitoso de la banda, el nivel de ventas mundial que alcanzó, estimado entre 45 y 50 millones de copias, lo sitúan a la fecha en el tercer álbum más vendido de la historia, por debajo de Thriller, de Michael Jackson, con 70 millones de copias, y Back in Black, de AC/DC, con 50 millones comercializadas. En septiembre de 2020, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 55 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, basada en los votos ponderados de músicos, críticos y figuras de la industria seleccionados. Aclamado de manera casi unánime por la crítica, no solo se convirtió en un hito en la historia del género, sino que ejerció tal grado de influencia cultural, histórica y estéticamente significativa, que se hizo merecedor de ser conservado para su preservación en el Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El 4 de junio de 1973, Recording Industry Association of America le otorgó certificación oro al alcanzar las 500,000 copias vendidas, y el 1 de julio hace lo propio British Phonographic Industry al registrar las 100,000 ventas. El 1 de julio de 1990, British Phonographic Industry le reconoce 6 discos de platino por vender 1.800.000 copias en ese territorio, y el 23 de marzo de 2005 Recording Industry Association of America lo distinguió 14 veces platino, producto de los 14 millones de discos vendidos en Estados Unidos, el álbum de Pink Floyd más vendido en el país. La repercusión que alcanzaron los transformó en superestrellas musicales globales y les generó un nivel de ganancias impensado hasta entonces y que pocos grupos de rock de la época habían experimentado. Waters compró una casa en Pfaff Road, del exclusivo barrio de East Sheen, en Londres. Nick Mason se dedicó a coleccionar autos deportivos y de alta gama. Rick Rudd invirtió en casas de descanso, particularmente en Grecia, donde pasaba largas temporadas, y David Gilmour adquirió varias propiedades, entre ellas una famosa casa flotante conocida como Astoria Houseboat, que luego convirtió en estudio de grabación. Incluso se sumaron a Elton John, Led Zeppelin y George Harrison para contribuir al fondo de la primera película de los Monty Python, estrenada en 1975 con el título Monty Python and the Holy Grail. Finalmente, Pink Floyd había recorrido el trayecto necesario para que, por fin y sin proponérselo conscientemente, aterrizaran en la Luna ese 1 de marzo de 1973, un territorio lejano y soñado por el hombre desde hacía siglos, y que solo 12 humanos lograron pisar hasta el día de hoy. Aunque ninguno a través de su música, y para explorar los intersticios de la mente humana como lo hicieron ellos, y mucho menos aún en su lado oscuro. All that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal. All you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in June, and the sun is a
chocolate sky.